Muy buenos días, estamos hoy con Andrés Conde, que es el responsable de Save the Children a nivel nacional. Ha visitado Melilla para conocer un poco de primera mano la realidad de los niños, sobre todo de los menores extranjeros en Melilla. Andrés, cuéntame un poquito, ¿qué es situación, qué es lo que más te ha sorprendido de Melilla en tu primera visita? Bueno, lo primero es pues que es una ciudad en la que uno lo primero que percibe es muchísimos niños, ¿no? Entonces es donde la infancia tiene un protagonismo muy importante. Y también que es una ciudad autónoma en donde hay desafíos de infancia muy específicos, muy particulares y muy importantes, ¿no? Relacionado pues, con el carácter fronterizo de la ciudad, la presencia de menores no acompañados, incluso en situación de calle. Entonces, hay una serie de circunstancias que la hacen un lugar especialmente desafiante en materia de infancia. ¿Y estos desafíos se cumplen o estamos lejos de cumplirlos? Hay mucho que hacer porque las circunstancias son complejas, ¿no? Lo que hemos percibido en esta visita, desde luego, es una actitud colaboradora y abierta por parte de las diferentes instituciones, ¿no? Hemos percibido también una sensación de desbordamiento, ¿no? Ante una realidad, sobre todo la de los menores no acompañados, muy relevante en número y también en la dificultad de los desafíos que plantean, ¿no? Esas dos cosas quizás sean los más relevantes, ¿no? Déjame que te pregunte, pues bueno, volviendo a la actualidad más reciente, pues precisamente hoy publicamos en portada en El Faro que la Fiscalía y Bienestar Social colaboran para localizar, evitar casos de radicalización de menores en los centros. Vosotros tenéis un equipo de gente trabajando en el centro de la Purísima, si no me equivoco. ¿Estabais al tanto de este proceso? ¿Creéis que es posible que esto pueda llegar a pasar? Bueno, en todas las conversaciones que hemos tenido con responsables de los centros de protección, con el propio consejero de Bienestar Social, con diferentes actores que están en relación con estos menores, en ningún caso ha surgido el comentario de que esto pudiera producirse y tampoco nuestros equipos han percibido nada al respecto. Eso es así. Lo que es verdad también es que cuando no se ofrece un proyecto de vida, unas condiciones de futuro a estos niños, pues sí es verdad que su ansiedad y su desesperación aumenta. Y cuando eso ocurre, pues los menores a veces son más susceptibles de atender a otras propuestas y otras ofertas, ¿no? Que pueden ser radicales. Pero insisto, en ningún momento, en ninguna de las conversaciones que hemos mantenido en estos días ha surgido esto como problema. Esta desesperación de la que me hablabas, Andrés, puede hacer también que un niño prefiera vivir en la calle antes que en un centro. ¿O qué creéis que llevan a estos niños, a este grupo de 60, 80 niños, a no querer vivir en la Purísima, no querer estar tutelados por la ciudad autónoma? Bueno, según las instituciones siempre. Pues sí, muchas veces las condiciones que viven en los centros de protección no son las que ellos prefieren, ¿no? Pueden encontrar que tienen más oportunidades si salen a la calle, a veces vienen con experiencia de vida en la calle en sus lugares de procedencia, entonces hay diferentes razones que llevan a los menores a elegir la calle, ¿no? como el lugar en el que residir, ¿no? De diferente naturaleza. Otras veces son chavales que tienen otro tipo de problemas, ¿no? de convivencia. Es difícil señalar una sola causa. Vale, pero en el caso de Melilla, ¿cómo solucionamos este problema? ¿O cómo hacemos que este flujo de niños que viven en la calle pueda llegar a cambiar? Porque realmente no creo que nadie quiera que esta situación sea la idónea, que el niño viva en la calle, ¿no? Es muy importante que fortalezcamos los sistemas de protección de los menores no acompañados que están en situación de calle. Que exista un trabajo directamente de educadores de calle, que existan centros muy especializados y programas dedicados a los niños que eligen estar en una situación de calle, ¿no? Esto ocurre en otras ciudades europeas, especialmente las de carácter fronterizo. Entonces, a veces para estos niños las soluciones estándar de centros de protección no son las más adecuadas, sino que tienen necesidades especiales. Save the Children entiende que eso exige recursos adicionales, que es un trabajo difícil, que es un trabajo de medio plazo, pero como autoridades y como sociedad civil tenemos una responsabilidad de protección con respecto a estos niños. Es muy importante que le dediquemos una atención especial y diferenciada a la que damos a otros niños que sí que tienen una predisposición mayor a permanecer en
en centros de protección. Déjame que te pregunte una curiosidad, una duda, Andrés. El consejero de Bienestar Social desde la Ciudad Autónoma siempre se insiste en que, ¿dónde van a estar mejor estos niños? Si no con su familia, en Marruecos, Argelia, su país de origen. Y por otro lado está la Fiscalía, que dice que el hecho de que no se repatríe a estos niños en su país de origen hace que se genere un efecto llamada y vengan más a Melilla. Lo primero que te quería preguntar es si la repatriación es una solución, y lo segundo, si donde mejor están estos niños realmente con su familia en su país de origen. Salvo circunstancias excepcionales de niños que sufren violencia intrafamiliar, violencia física, violencia sexual, y eso existe. O sea, hemos hablado con niñas en concreto que están aquí, menores no acompañadas, que lo que están es huyendo de una situación de violencia intrafamiliar, ¿no? Directamente de agresiones sexuales por parte de sus familiares, ¿no? Entonces, salvo esas situaciones en donde la familia es quizá el peor lugar donde estar, porque es donde están los agresores, salvo en esas circunstancias, la familia siempre es el mejor lugar para un niño. Siempre. Siempre hay que buscar la repatriación, siempre hay que buscar la reagrupación familiar, porque el mejor entorno de protección para un niño es su familia, salvo los casos en que la familia es el agresor. Y los tenemos aquí, los niños que hay en Melilla, parte de ellos están aquí huyendo de su situación familiar. Entonces eso seguro, ¿no? Y tu segunda pregunta era... Sí, la segunda pregunta es precisamente si la no repatriación de estos niños en su país de origen provoca un efecto llamada hacia Melilla para que vengan más y más niños. Vamos a ver, siempre tenemos pánico al efecto llamada, y lo que domina siempre es un efecto expulsión. Si lo importante es el efecto expulsión, o sea, lo que produce la salida de estos niños son situaciones de pobreza, son situaciones de violencia, son situaciones de desesperación extrema. Entonces, emprenden viajes verdaderamente peligrosos, ¿no? Entonces, siempre nos fijamos en que nuestras medidas producen efecto llamada, cuando el factor determinante es el efecto expulsión. Es que la situación en la que están viviendo les lleva a algo que no desean, que es un viaje peligrosísimo, ¿no? Y completamente incierto, ¿no? Entonces, el temor a un efecto llamada no nos puede hacer olvidar que tenemos un deber de protección. Estos niños, antes que inmigrantes, son menores, y como menores de edad tienen derechos específicos de protección. Después son migrantes, pero primero son niños. Entonces, lo primero es un deber de protección, y nuestro temor a efectos llamadas, que son mucho menores que los efectos expulsión, no puede hacernos quedarnos al margen de medidas que debemos tomar. Déjame también que maticemos una de las respuestas que me has dado. Me has dicho que siempre estos chicos estarían mejor en su casa, la reagrupación familiar, antes que cualquier otra opción. Pero ¿habrá algo que empuje a estos menores a salir de sus casas con las cortas edades que podemos ver en Melilla, 8, 9, 10 años? Si ese niño ha salido de su casa, ha llegado hasta aquí, quizás sea porque en su núcleo familiar no sea la mejor opción para él, ¿no? Claro, como te decía, en los casos en que se produce violencia intrafamiliar, y por desgracia son mucho más frecuentes de lo que nos parece, O sea, la principal violencia que sufren los niños en el mundo es intrafamiliar, es dentro de la familia. O sea, los agresores son los propios familiares, ¿no? Entonces, en esos casos la familia en absoluto es el lugar de preferencia para el niño, Esto sí quiero que quede muy claro, ¿no? Y en esos casos son otros lugares donde esos niños deben estar. Entonces, algunos de estos niños vienen de esas situaciones y yo he hablado con ellos. Ayer hablaba con varios que precisamente respondían a ese perfil, ¿no? En otros casos es la pobreza extrema y la absoluta falta de oportunidades en su lugar de origen, ¿no? Y eso, en un adolescente, es una razón muy poderosa. O sea, son niños que van buscando un proyecto de vida, unas condiciones de vida un poco más dignas que las que tienen, ¿no? Entonces ese es el factor expulsión fundamental. Bueno, Andrés, déjame que te pregunte ahora que una de las cosas que más sorprende a la gente cuando llega aquí a Melilla, que desconoce un poco la situación de estos menores en la calle, es el hecho de que lleguen al punto de tirarse al agua, a nadar un trecho larguísimo e intentar colarse como polizones en un barco. No sé, ¿cómo se soluciona esto y qué razones llevan a un niño para hacer estas cosas? De las razones que llevan a un niño a hacer algo así es fundamentalmente que no tiene nada que perder. O sea, ¿cómo es posible que enfrenten situaciones que ponen en riesgo su vida de un modo tan grande? Pues porque lo que están dejando atrás es todavía más desesperado, es todavía más peligroso y no tiene ningún futuro. O sea, emprender esas iniciativas tan peligrosas
que incluso lo son para un adulto, por supuesto, para ellos es una vía mejor que permanecer en la situación en la que están, y eso tenemos que entenderlo. Para ellos es oportunidades, cuando en el lugar en el que se encuentran y en la situación en la que se encuentran no encuentran ninguna oportunidad. Entonces, un adolescente, un niño, siempre va a buscar oportunidades de futuro, ¿no? Y tiene la energía para hacerlo, por eso enfrentan situaciones tan arriesgadas. Y por otro lado, ¿cómo lo solucionamos? O sea, intentamos hacer más atractivo que estos chicos estén bajo la tutela de la ciudad autónoma, intentamos hacer que estos chicos tengan una vida más digna fuera del centro. ¿Cuál sería la opción idónea para vosotros que lleváis ya un tiempo trabajando aquí? Para los niños que ya están aquí, ¿no? Y que están en situación de calle, primero es que todos reconozcamos, ¿no? Pero a nivel no solo de la ciudad autónoma, es muy importante, ¿no? Que el conjunto del Estado entienda que tiene niños en situación de calle, viviendo en la calle y durmiendo en la calle, y que es una responsabilidad del conjunto del Estado. Eso es fundamental y es algo no tan reconocido a nivel nacional, ¿no? Eso es esencial. Lo segundo es entender que esos niños son los más vulnerables que existen en España. O sea, no hay niños en mayor situación de precariedad, en mayor situación de desprotección, no existen en España. Entonces, ese colectivo, aunque no sea muy numeroso, es sin duda el que está en peor situación en nuestro país. Y por ello debemos emplear todos los medios posibles para su protección. Y eso requiere recursos específicos y estrategias distintas a las que empleamos para otro tipo de niños, ¿no? Entonces, es esencial fortalecer mecanismos de protección especializados en los niños en situación de calle. Y después es esencial trabajar con los gobiernos de sus países de origen y en sus países de origen en programas de cooperación y de arraigo que den oportunidades a esos niños en sus países de origen. Porque eso es esencial. Estos niños preferirían quedarse en ellos. Si llegan aquí es porque no les queda otra, porque no tienen ninguna alternativa en el país de donde proceden. Entonces, el trabajo y la promoción del arraigo en los países de origen es esencial. Pero para eso hay que apostar por la cooperación. Déjame que te pregunte un tema muy sensible, Andrés. La normalización. Normalizar el hecho de ver a un niño pidiendo en la calle, normalizar el hecho de ver a un niño consumiendo estupefacientes en la calle de corta edad, un niño extranjero. También el hecho de, no sé, muchas veces la clasificación, meterlos a todos en el mismo saco, culparlos de agresiones, culparlos de robos. ¿Hay que hacer un ejercicio con la sociedad o es verdad que estos chicos causan problemas en la calle y son un estorbo para la sociedad? No sé cómo lo veis. Que lleguemos a normalizar el hecho de que menores de edad vivan en la calle, duerman en la calle y vivan de la mendicidad es intolerable. Eso no nos puede ocurrir. Es normal, es humano. Estando expuestos a un fenómeno de un modo recurrente durante mucho tiempo, uno se acostumbra a todo. Pero no debemos acostumbrarnos a lo intolerable, ¿no? Eso no nos debe ocurrir en absoluto, ¿no? Algo que sí me gustaría señalar es que en conversaciones con la policía sí nos expresó con muchísima claridad que es más la percepción de inseguridad que generan estos niños que la inseguridad real que producen. O sea, con datos estadísticos, los delitos cometidos por estos niños son minoritarios, son muy pocos. Entonces, es más la inseguridad que provoca su presencia, dicho por la policía de Melilla. Sí, no lo dice Save the Children, lo no. dice un agente que tiene datos. Exactamente, los responsables de la policía de Melilla nos lo han hecho saber. Los datos no relacionan un nivel de delitos importante que proceda de los niños en situación de calle. Entonces no debemos criminalizarlos. Entiendo que es una presencia incómoda y es una presencia que nos cuestiona constantemente. Lo que debemos es ocuparnos de esos niños con estrategias específicas para ellos, ¿no? Y con una atención mucho más intensa seguramente que cualquier otro, ¿vale? Pero no criminalizarlos porque las evidencias estadísticas prueban que no son especialmente responsables de delitos. También quería preguntarte, Andrés, por tu último el último informe de la ONG que habláis de falta de personal capacitado en el centro de La Purísima, en La Purísima, Bota de Leche, en los centros en general de acogida aquí en Melilla. ¿Habéis notado un cambio en esta situación o seguís pensando que falta personal capacitado en estos centros? Los centros de protección, según ellos mismos nos han dicho, están al doble de su capacidad. O sea, hay muchos más niños de los que se pueden atender de un modo con las condiciones de calidad que los propios centros reconocen como las deseables. Están en una situación de desbordamiento ya ciertamente crónica, ¿no? Entonces, Save the Children pide
una dotación mayor de recursos que permita una atención más personalizada para esos niños, ¿no? Creemos también que la formación en materia de protección de la infancia de los profesionales que están en relación con ella es sumamente importante. Y de todo tipo de personal, todo el que está relacionado con los niños, ¿no? Pero sobre todo, el problema fundamental que hemos visto es una sobreocupación que se está convirtiendo en crónica y que debemos atender. Eso es voluntad política, esos son recursos destinados para poder dar una atención mucho más parecida a la que todos, yo creo que los propios centros de protección y la consejería desea para esos niños. Me comentabais antes que en el tiempo que lleva aquí Save the Children, que no tengo muy claro cuánto es, ahora me lo precisa, habéis atendido a 800 niños, 800 menores habéis estado ayudando. Contadme un poco en qué consiste la labor de Save the Children, porque a veces sois un poco invisibles para la sociedad, pero claro, se sabe que estáis ahí. Claro. Save the Children primero es una organización que tiene casi 100 años de existencia, ¿no? En concreto, con menores no acompañados relacionados con la crisis migratoria actual, estamos trabajando en 19 países, desde los países de origen de esos niños, Siria, Irak, Guinea, Mali, los países de tránsito, como puede ser Italia, por ejemplo, como es España también, ¿no? Y los países de destino, como son Alemania, Suecia. O sea, Save the Children cubre toda la ruta migratoria de estos menores no acompañados y pone una especial atención en estos niños porque sabemos que son los que están en situación más precaria, los que sufren más privaciones y están en mayor riesgo, los menores no acompañados. Entonces, desde esta mirada más global, Save the Children identifica a Melilla como un punto muy importante en el tránsito de esos menores por ser la frontera terrestre la única que tiene Europa, ¿no? Y un punto de entrada pues de la mayoría de los menores no acompañados en España. Este es el lugar de entrada. Entonces llevamos casi un año trabajando en Melilla, estamos trabajando en el puesto fronterizo, atendiendo a la infancia junto con la policía, estamos trabajando dentro del CETI con niños de 0 a 3 años y también con niños de 16 a 18 años y estamos trabajando en los centros de protección de la Purísima y la Gota de Leche. ¿Vale? Nuestra intención es, en el momento en que seamos capaces, empezar a trabajar con los niños que están en situación de calle. Vale, y con los niños refugiados, ¿cómo trabajáis concretamente? No sé si queda, me lo podrás decir tú mejor que yo, pero no sé si queda algún niño refugiado en Melilla, porque la intención de la consejería era llevarlos a otras comunidades autónomas. ¿Qué diferencia se hace entre un menor extranjero no acompañado que tiene la condición de refugiado y uno que no la tiene a la hora de trabajar? Claro, bueno, lo primero, una diferencia fundamental es si está solo o está con su familia, ¿no? Vale. Si está con su familia ya tiene, en principio, unas circunstancias de protección mucho mayores que el menor no acompañado, ¿no? Entonces, en el caso del menor no acompañado, la intensidad, digamos, del trabajo y del seguimiento de ese niño es muchísimo mayor, ¿no? O sea, en otros países estamos haciendo diferentes tipos de intervenciones. Por ejemplo, en Grecia, pues ofrecemos lugares o Italia también, ¿no? Ofrecemos lugares de refugio y de residencia a esos menores no acompañados. Estamos, porque en algunos casos están en centros de detención, personalmente visitando a cada uno de esos menores no acompañados. Cada país requiere circunstancias distintas, ¿no? Si tienen la condición de refugiados, bueno, pues sus trámites de asilo, digamos, todo su proceso documental es complejo, pero es menos complejo que si no tienen esa condición. Si están acompañados de sus familiares, desde luego, es mucho más fácil que estén protegidos que si no lo están. Entonces, el tipo de intervenciones es muy diferente en uno y en otro caso. Por cambiar un poco de tema, vamos a pasar de menores no acompañados a menores acompañados, el CETI. ONGs como Amnistía Internacional sí que han lamentado que en este centro no haya núcleos familiares, que las familias no puedan permanecer todas juntas. ¿Cómo habéis visto el CETI vosotros? Que me consta que habéis hablado con el director y habéis visto más o menos cómo está la cosa. Bueno, hemos hablado con el director, pero sobre todo es que estamos trabajando. Tenemos equipos trabajando con los niños de 0 a 3 años y de 16 a 18, ¿no? Que son dos tramos de edad especialmente vulnerables. Entonces, lo primero que vemos positivo es que la ampliación de las instalaciones, la mejora de las instalaciones del CETI ha permitido separar, algo muy importante, que separar a las familias de los varones que viajan solos, ¿no? Eso era una reclamación fundamental que la ampliación de instalaciones y la mejora
ha facilitado, eso seguro. Otra mejora clarísima es la reducción del tiempo de estancia. Eso ha ocurrido también, entonces las familias que tienen niños a cargo están menos tiempo en el CETI de lo que estaban hace unos meses o hace un año. Eso es una mejora incuestionable, ¿no? Sin embargo, hemos trasladado al director del CETI algunas demandas, ¿no? Le hemos comentado que sigue siendo un tiempo excesivamente largo. El CETI está lleno de niños todavía. Entonces, lo primero que le hemos transmitido es que el CETI no es un lugar para los niños y los niños deben permanecer el mínimo tiempo posible en el CETI. Entonces, los tiempos de estancia todavía tienen que reducirse más. Eso es sumamente importante. O sea, un niño no debe pasar más de 2 semanas en el CETI, como máximo, porque no es lugar. Eso es una cosa que hemos trasladado. Otra petición muy importante, ante la cual se han mostrado muy favorables, es necesario, puesto que hay tantos niños en el CETI, que exista un protocolo de protección de la infancia dentro del CETI, que todos los profesionales que están trabajando en el CETI sepan cómo pueden proteger a la infancia desde su trabajo, el personal de seguridad, el personal de atención a diferentes temas, ¿no? Entonces, ese protocolo es esencial, un protocolo de protección de la infancia, igual que se ha trabajado en uno para la trata y otro para la violencia de género. Necesitamos un protocolo de infancia en el CETI y necesitamos la formación en protección de la infancia de todos los profesionales que hay en el CETI. Esto se lo hemos trasladado también como demanda. Yo sé que es posible que esté fuera de contexto lo que te voy a preguntar, pero vosotros que tenéis gente trabajando dentro del CETI, que sabéis que hay niños dentro del CETI, ¿cómo se os quedó el cuerpo cuando os enterasteis de un presunto caso de acoso sexual hacia jóvenes sirios en este centro de estancia temporal de inmigrantes? Es normal, un lugar de hacinamiento, un lugar de convivencia de personas de diferentes nacionalidades, con diferentes edades, con diferentes orientaciones sexuales y con historias muy difíciles de vida, todos ellos. Es normal que se produzcan casos de violencia sexual, de acoso, de problemas, de conflictos, pues es completamente normal. Por eso es muy importante que el CETI sea un lugar de identificación y tránsito rápido de la población migrante, ¿no? No debe producirse casos como tenemos, ¿no? Tenemos familias, ayer hablábamos con madres que llevaban 10 meses en el CETI, 9 meses en el CETI, madres con hijos a cargo. Esas situaciones son las que no deben ocurrir, ¿no? Y le trasladábamos al responsable que pusiésemos prioridad en las familias que llevan mucho tiempo en el CETI, porque están en especial riesgo. Por último, Andrés, te podría estar haciendo preguntas mucho más tiempo, pero tengo una serie de preguntas apuntadas y déjame que te pregunte por el último salto a la valla que tuvimos aquí en Melilla. Fue el domingo pasado, si no me equivoco, y entre ellos ayer nos enteramos de que había 13 menores de edad de origen subsahariano. UNICEF también pedía ayer la derogación de los rechazos en frontera, también llamado devoluciones en caliente, porque no permiten identificar si una persona que salta la valla es menor. Claro. ¿Qué punto de vista tiene Save the Children en este sentido? Save the Children condena las devoluciones en caliente, no puede ser de otro modo. No son legales y especialmente en el caso de menores. O sea, los niños tienen derecho a una identificación, incluso y sobre todo a su identificación como menor de edad. Entonces, cualquier práctica de este tipo es intolerable directamente, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Y sí, hemos conocido de hecho nos interesa mucho trasladar eso, ¿no? Que dentro de, este es un ejemplo, ¿no? Pero en todos los saltos un porcentaje de los que consiguen llegar a España son menores de edad, y otros muchos que se quedan en el gurugú, ¿no? Entonces, cuidado que esos saltos a la valla, un porcentaje importante son niños y eso reclama una atención especial. Por supuesto, evitar las devoluciones en caliente, pero también aplicar protocolos de protección desde el primer momento. Esos niños a los que hace referencia quizás no tendrían acceso a territorio español si no fuese saltando la valla. ¿Hay una laguna entonces en este proceso? Bueno, de nuevo, son menores de edad desesperados en sus lugares de origen. Ayer hemos conocido a 2 de ellos, ¿no? Procedían de Guinea-Conakry, de Mali, desesperados por su situación en sus lugares de origen, que, cuidado, el salto de la valla, que nos parece muy dramático, no es uno de los episodios más dramáticos de su viaje migratorio, ¿eh? Han pasado por situaciones mucho más terribles que esas, ¿no? Entonces, es el efecto expulsión en el que nos tenemos que fijar,
¿vale? O sea, esos, no, por supuesto hay mafias, por supuesto hay personas explotando a esos niños, ¿no? Pero esos niños es que no tienen nada que perder, están desesperados y ese salto al contrario, ya lo sabéis vosotros, ¿no? Es algo que les llena de satisfacción, ¿no? Cuando lo consiguen. Andrés, un matiz y terminamos. Habéis dicho que condenáis las devoluciones en caliente. ¿Condenáis cómo se actúa? O sea, ¿estáis de acuerdo con cómo se actúa en la frontera de Melilla? Porque hay un debate bastante amplio en esta materia. Por un lado, las devoluciones en caliente, hay gente que dice que se practican y gente que dice que no se practican. Pero la actuación a día de hoy en la frontera, donde se rechaza a personas y se devuelve a Marruecos, ¿la veis bien o no la veis bien? Nosotros estamos en la frontera trabajando con la policía, ¿no? Intentando la máxima colaboración al respecto, ¿no? Entonces yo creo que en los procesos de entrada más, digamos, más normalizados, yo creo que la policía actúa de acuerdo con el procedimiento establecido, ¿no? Es en los saltos donde hay que tener especial cuidado con no caer en prácticas que son ilegales directamente, ¿no? Sí. Y cuando hay menores implicados, son intolerables. No puede ser. Vale, pues bueno, Andrés, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy en el Plato del Faro y a todos ustedes muchas gracias por seguirnos.